Segunda de Juan. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire que dice que yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. Todo. Nomás en lo espiritual y en lo económico no. Dice la palabra del Señor en todas las cosas. Amén. En todas. Salud física, salud espiritual, mental, economía. Hermano, en todas las áreas de nuestra vida el Señor nos quiere bendecir. Vamos a orar para que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor hablándonos a nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por este hermoso momento que nos has regalado, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de confiar en tu palabra, Señor. Señor, para que la podamos, Señor, administrar a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que ungas mi cabeza, que mis labios, Señor, con ese carbón encendido en mis labios, Señor, toma control, Señor, de mi mente, de mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Satanás, en el nombre de Jesús, ordeno que salgas de todos los cuerpos, de todas las mentes de distracción. En el nombre de Jesús, suelta las almas, suelta las mentes en el nombre poderoso de Jesús. No tienes parte ni suerte con el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, no espíritu que tenga la mente atada, suéltala en el nombre de Jesús. Fuera de este hogar, fuera de los cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, nos da la victoria siempre, Señor. Gracias porque envías tus ángeles, Señor, a que nos defiendan de todos los males, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, bendito Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estas últimas semanas pasadas, hermanos, hemos estado hablando de la constancia, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón que hablara de la constancia. La constancia siempre debe de estar en nosotros presente. Y cuando hablamos de la constancia, no solamente hemos hablado de la constancia de venir a la iglesia, sino de mantener la humildad siempre, en todo momento, en toda circunstancia, ¿verdad? Mantenernos firmes a la palabra del Señor siempre, en toda circunstancia. Porque podemos ser firmes en las circunstancias fáciles, donde no hay turbulencia, donde no hay, hermanos, vientos huracanados. Pero cuando viene la presión, hermano, cuando viene ese momento de desesperación, ese momento de gritos, hermano, es cuando nosotros empezamos también así como los aviones, como que queremos soltar lo que traemos y no lo soltamos, ¿verdad? Pero tenemos que ser constantes en lo que le hemos creído al Señor. Todos debemos de ser constantes en obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces habíamos estado hablando de la constancia, de la firmeza, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, el Señor quiere hablar de que el Señor quiere bendecir al pueblo. Y a veces somos nosotros los que no permitemos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Yo tengo 3 años predicando aquí en este altar. Y hermanos, en 3 años yo nunca me he atrevido a hablar de este tema. Y no quería hablar de este tema, pero me siento obligado a hablar de este tema. Y no me siento obligado por ustedes, ¿verdad? Incluso yo le decía al Señor, pero ¿cómo voy a predicar y eso? La gente van a pensar mal. El Señor me dijo, háblalo. Y en 3 años, hermano, nunca quise tocar este tema, pero ahora lo tengo que tocar y lo voy a hacer, hermano, con mucho amor, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque es por obediencia a la palabra del Señor. Entonces, hermano, no vaya a tomar las cosas carnales, porque siempre la carne está presente. Siempre cuando tenemos en la carne la iglesia, hermano, alabamos al Señor en la carne, ¿verdad? Son alabanzas que salen solamente de los labios, no son alabanzas que salen del corazón, ¿verdad? Entonces nos sentamos, escuchamos el mensaje y queremos que Dios nos hable. En realidad eso venimos porque queremos que Dios nos hable. Pero cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a decir, se me hace que algo le dijeron al hermano, algo le dijeron de mí, es que eso es un chisme, no, eso es para qué, eso le queda al que está allá. Y empezamos a razonar la palabra, hermano, físicamente, o sea, mentalmente la razonamos. Y la palabra no se puede razonar en la mente. Puede razonarla, pero tiene que recibirla en el espíritu. En el espíritu es la tierra fértil. En el espíritu es la tierra fértil. Así es de que yo les pido, ¿verdad?, que escuchen la palabra, hermano, y que la reciba en el espíritu. Allí, hermano, es donde lleva mucho fruto la palabra del Señor. En la carne no puede ser fructuosa.
Si la palabra de Dios cae en la carne, hermano, no lleva fruto. La carne no puede obedecer al Señor, la carne no se puede someter al Señor. La carne, dice la palabra del Señor, hermano, que la carne está muerta en sus delitos y sus pecados, ¿verdad? En la carne no puede usted ser fructífero, hermano. Entonces yo le pido, ¿verdad?, que la reciba en el Espíritu y que compruebe usted con su palabra, porque usted es responsable de leer la palabra del Señor. Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos, hermanos, donde la palabra de Dios dice que en los postreros días, hermano, se levantarán personas que predicarán fábulas. Fábulas son cuentos de hadas, mentiras, no es la verdad. Y si nosotros no leemos las Escrituras, nos pueden engañar fácilmente. Aparte que también dice la Biblia que en los postreros días, hermano, iba a haber gente que iba a estar predicando y diciendo que era Jesús y que podían engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, que debemos de estar siempre, como dice la palabra, velando y orando de todo tiempo, porque puede suceder, hermano. Vienen días que usted va a mirar milagros sobrenaturales y lo van a poder engañar. O sea, la Biblia dice que va a venir gente, ¿verdad?, que va a predicar, incluso que van a decir que es Cristo y van a hacer milagros y a muchos se engañarán. Eso está en Mateo 24. Entonces, debemos de estar siempre atentos, hermano, a la palabra del Señor. Usted averigüe en su palabra, lea su palabra, ¿verdad? Si trae una pluma, apunte los textos que vamos a estar sacando para que usted compruebe si eso es verdad o no es verdad. ¿Ven? Porque yo lo que le quiero decir es que una de las pasiones de Dios es que quiere bendecir a su pueblo. Siempre desde el principio, desde que Israel iba a entrar a la tierra prometida, le decía: cuídate de no olvidarte de tu Dios para que te vaya bien y para que vivas muchos días y para que, hermano, de una manera que el Señor estaba introduciendo al pueblo para que fuera bendecido. Dios siempre ha querido bendecir a todo el mundo, nomás que a veces nosotros no ponemos atención a la palabra del Señor. El Señor creó todas estas cosas para que las disfrutemos sanamente, ¿verdad? Pero siempre confiando en el Señor y siempre con nuestra mente enfocada en la palabra del Señor, ¿verdad? En la obediencia al Señor. Entonces, todo lo que el Señor creó, hermano, no es para que solamente usted lo vea, es para que lo posea, ¿verdad? Entonces, el Job, hermano, vayamos al libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Vamos a ver 21 y 22. Este fue un hombre rico, hermano. En sus tiempos dice que era uno de los, incluso fue el más rico en el área oriental. O sea, lo que se ha hablado de Israel para aquellos rumbos, ¿verdad? Dice que él fue uno de los hombres más ricos, hermano, a pesar de que le quitaron todo lo que tenía. Él fue próspero y él es uno de los que nos está diciendo cómo podemos ser bendecidos. En Job, capítulo 22, versículo 21, dice así: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Este es el consejo, hermano, que Job nos está dando, que nos volvamos en amistad con Dios, ¿verdad? Tenemos que tener una amistad. Si usted está peleado con el Señor, si usted está en pecado, usted está peleado con el Señor. Es algo bien similar como cuando usted pelea con la mujer y de repente ya no se habla con la mujer, ¿verdad? Y tiene que haber una reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y dice que después de que nos reconciliemos con Él, Él nos va a dar paz, ¿verdad? Y aparte de traer paz, dice que y por ello te vendrá bien. Pero, hermano, dice que debemos de tomar la ley de su boca, la ley de la boca del Señor, y ponerla en nuestro corazón. Hermano, y eso es lo que nadie quiere. Muchos dicen: no, pues mejor sigo así, pobre todo, ¿verdad? Es que es bien difícil hacer esas cosas. Hay un sacrificio que hacer, hermano, y es el de siempre adorar al Señor, siempre estar en la presencia del Señor, siempre honrar y glorificar al Señor con nuestras obras, con nuestros hechos. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Pues es tan sencillo, hermano, como solo volverte y pedirle perdón al Señor por tus pecados, reconciliarte con el Señor y Él te va a prosperar. Y hoy yo le voy a decir, hermano, le voy a revelar, quizás usted ya lo sabe, pero se lo voy a confirmar, el secreto para que el Señor lo pueda bendecir. Amén. Entonces, debemos de tomar su ley y ponerla en nuestro corazón, o sea, practicarla, vivir la fe, porque la fe, hermano, no solamente es un pensamiento. Yo he oído personas que dicen: no, yo creo en Dios, pero yo miro su vida, hermano, y no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario, sus obras, sus hechos niegan la existencia de Dios.
¿verdad? Entonces, el hecho de usted creer en Dios no es solamente un pensamiento. Lo que la gente hace cuando dice yo creo en Dios y que no tiene obras, hermano, que no tiene acción, solo está diciendo que él reconoce que hay un Dios. Y hasta ahí llega ese pensamiento de decir yo creo en Dios, ¿verdad? Porque cuando uno dice creer, eso significa obedecer a Dios, creer que oyes la voz de Dios y que te da instrucciones y que tú las sigues. Eso significa la palabra creer en el hebreo, hermano. Entonces, muchos nomás dicen ese pensamiento, o sea, creen en un pensamiento, pero solamente hasta ahí, no hay obediencia. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice así, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire que no nomás Job era amigo de Dios, también Abraham era amigo de Dios. Yo digo que no hay un mejor ejemplo, hermano, que poner el padre de la fe, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es un don del hombre, es un don de Dios, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea que el evangelio que predicamos tiene que creerlo por fe, hermano. Si usted no cree en la palabra del Señor, si no cree en la Biblia, es imposible que yo le hable del evangelio del Señor, porque no tengo otro fundamento más que la palabra del Señor. Entonces, si no cree a la palabra del Señor, que es la Biblia, hermano, desafortunadamente no hay cómo convencerlo de que es por fe. Solamente tiene que creer, porque la fe es de creer. Tiene que creerlo simplemente, ¿verdad? Así como creemos que Jesús murió y resucitó, nadie de nosotros miró que murió y resucitó. ¿Alguno de ustedes miró que murió y resucitó? ¿Verdad que no? Pero creemos en el corazón que eso es verdad. Lo creemos, eso es fe. Creer que eso sucedió. Amén. Entonces, no solo Job entendió la importancia de la fe y la humildad, hermano, para poder ser amigos de Dios, porque es necesaria la fe y la humildad para ser amigos de Dios, sino que también Abraham, hermano, entendió lo mismo. Y es que para poder ser amigos de Dios se necesita humildad, se necesita fe y se necesita generosidad. Para poder creer, para que usted pueda decir que usted cree en Dios, hermano, necesita fe, obediencia, humildad y generosidad. No sé si está entendiendo lo que quiero decir con generosidad, pero generosidad es una persona que comparte. Lo vamos a mirar más adelantito. Vamos a ver qué significa la fe en Dios en Romanos 4:3. Fe es fe en Dios, creer es lo que necesitamos primero, creer en Dios, la fe. Romanos 4:3 dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Necesitamos primeramente creer que hay un Dios, que existe, que es un Dios santo y ordenado, ¿verdad? Y apegarnos a creer en Él y apegarnos a sus leyes. El segundo punto es el amor al prójimo, hermano. En Génesis capítulo 14, versículos 14 y 15, Abraham rescató a Lot, su pariente, y rescató a los reyes que estaban con él y a muchos parientes de él, o sea, a los sus parientes y reyes. Mucha gente la rescató, hermano, sin pedir recompensa alguna. No es como que fue y cuánto me dan y yo lo rescato. No, esto es un amor al prójimo, hermano. Eso fue lo que hizo Abraham y este es un ejemplo, ¿verdad? Amor al prójimo. La tercera cosa que se necesita, hermano, es la hospitalidad. Génesis 18:2 dice que recibió a 3 varones, o sea, los 3 ángeles que vinieron, los recibió en su casa, los sustentó, los alimentó, ¿verdad? Y se fueron. O sea, Abraham, hermano, practicó la hospitalidad. Hoy en día es bien difícil recibir usted a una persona en su casa porque la maldad ha aumentado a niveles, hermano, impresionantes. O sea que yo le recomiendo que si no conoce a la persona, no la reciba en su casa, porque no sabe lo que va. Hemos escuchado muchas historias, hermano, de personas que reciben personas en su casa. Hace unos años atrás en Chicago, creo que fue en Chicago, si no me equivoco, una familia recibió un hombre y ese hombre entró ahí porque los odiaba y les prendió fuego a la casa mientras dormían y se quemó. Una persona murió y un niño sufrió quemaduras graves, vivió, pero quedó bien deforme. Entonces, hoy en día, hermano, no es como en los tiempos antiguos. La maldad ha aumentado a niveles, hermano, impresionantes. Entonces, eso sí, yo le recomiendo, si usted va a ayudar a alguien, ayúdele de una forma, hermano, donde no tenga que entrar a su casa, si no lo conoce, ¿verdad? Entonces, la otra sería, hermano, el cuarto punto sería la humildad. En Génesis 20, capítulo 2, Abimelech, hermano, tomó a Sara, la esposa de Abraham, como mujer. No la tocó, pero la tomó. Yo pienso que en aquel tiempo los reyes las tomaban, las limpiaban, las purificaban, las bañaban y las metían en agua varios días para tenerlas limpias, ¿verdad? Pero
En este caso, cuando Abimelech tomó la esposa de Sara, la esposa de Abraham, que es Sara, él no la tocó. Pero Abraham tampoco se defendió, no levantó un ejército y se fue en contra de él, ¿verdad? No, y mire que ya se había levantado en contra de unos reyes, fue a la guerra y rescató, por esa misma gente rescató a Lot y a los 5 reyes que iban con él. Entonces, Abraham tenía la capacidad, hermano, para hacerle frente a este hombre porque tenía a Dios de su parte. Y él podía simplemente clamar a Dios, hermano, y que algo sucediera, pero él no tomó la justicia en sus manos. Él en esta ocasión esperó en Dios y Dios lo rescató, hermano. Ahí está la humildad, confiar en nuestro Dios. Él no se defendió. Y el quinto punto, hermano, es el desprendimiento material y económico. Ese es el que yo quería tocar. Porque, hermano, yo siempre he mirado que lo que más le duele al humano, hermano, es lo económico y lo material. Yo soy testigo, hermano, hay hombres predicadores, ¿verdad?, que les tocas, hermano, el tema del diezmo o de las ofrendas y se prenden, hermano, se enojan, ¿verdad? Y también hay gente, hermano, en la iglesia que les tocas el tema del dinero y se enojan. Entonces, yo tengo 3 años y yo no quería tocar este tema para nada. La verdad, no lo quería tocar. El Señor me ha bendecido, ustedes conocen mi vida, y les puedo decir que también soy un testigo para poder decirle lo que Dios puede hacer con una persona, hermano, que puede estar viviendo en la calle, puede ser la persona indigente, y Dios la puede transformar y la puede levantar y ponerla en un lugar grande. Si le cree a Dios. Eso es lo que Dios hace, hermano, con nosotros. Y yo les puedo decir que vengo de una familia bien humilde. Una familia bien humilde, hermano, que hubo ocasiones que a mi madre le tocó robar para darnos de comer. Un jitomate y un chile se robó para darnos de comer, jitomate con chile, o sea, una tortilla con un chile y sal. Y de esa familia vengo, donde yo trabajaba en el campo, ¿verdad? Por eso le digo, yo soy testigo de lo que Dios puede hacer con usted y con cualquier persona, no importa la condición en la que se encuentre, si realmente le cree al Señor. Lo único que tienen que saber, hermano, que nosotros tenemos con maldiciones generacionales. Y si nuestros padres pecaron y nuestros abuelos pecaron, nosotros estamos cargando con las maldiciones de ellos también. Es bíblico todo eso. Entonces, hay maldiciones que uno no se las puede quitar y siempre te preguntas, ¿por qué no puedo superarme y por qué no puedo salir adelante? Bueno, hay muchas cosas que quizás están estorbando y tú no las conoces, pero todo se comienza por creer en el Señor Jesucristo. Y una vez que crees en el Señor Jesucristo, hermano, tienes que agarrarte firme y creer, porque va a venir mucha gente a decirte que eso no es verdad. Entonces, yo ayer tuve una confrontación, digamos de esta manera, con una persona que no cree absolutamente nada en Dios. Entonces, yo, hermano, ya tengo raíces, siento que tengo raíces, no me pueden mover fácilmente, pero si usted no tiene raíces fuertes, hermano, no se meta en confrontaciones con nadie, ¿verdad? Y no es que buscaba confrontación, la verdad no sé ni cómo llegamos a ese tema, solamente estábamos conversando de la naturaleza, de lo bonito, de lugares bonitos, y nos fuimos hasta una confrontación con la palabra del Señor. Entonces yo le sugiero a usted no haga esas cosas, ¿verdad? Si la primera que la persona tiene, porque hay personas, hermano, que tienen mucho conocimiento, incluso buscan conocimiento, pero para contradecir las escrituras, o sea, para desanimarte, para meterte en un espíritu de desánimo. Y la palabra de Dios dice, Pablo le dijo a los Corintios, en 2 Corintios, dijo que orara mucho por él para que fuéramos librados de hombres, hermanos, impíos y depravados, dice, porque no de todos es la fe. Por eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Amén? Entonces, lo que vamos a leer ahorita, hermano, contradice la forma de pensar de muchas personas cristianas. Y por eso le decía que yo tenía temor tocar este tema, porque esto va a contradecir la forma de pensar de muchos. Y lo que menos quiero, yo le decía, Señor, pero ¿cómo va a decir esto si somos bien poquitos? Se van a ir. Dijo el Señor, háblalo, dilo. Y bueno, es palabra del Señor, yo lo tengo que decir, y por eso le digo, mire si es verdad o es mentira lo que vamos a estar leyendo, porque esto va a contradecir mucha teoría o muchos pensamientos, razonamientos humanos. Amén. No de todas las personas, pero sí de algunas. Vayamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Y miren lo que dice. Y hermano, no se lo predico para que lo haga. Si usted siente en su corazón hacerlo, hágalo. Y si no, igual deje que siga fluyendo, ¿verdad? Que sea Dios el que habla a su corazón, que Dios le confirme lo que vamos a estar enseñando este día. Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. La Biblia a nosotros nos está revelando que este hombre realmente era Jesucristo en ese tiempo. Es lo que la Biblia nos está diciendo, pero Abraham no sabía que era Jesucristo. Pero como Abraham era un hombre espiritual, él sintió en su espíritu a quién darle sus diezmos. Porque, hermano, la forma de pensar hoy de muchos cristianos es siempre opuesta a la forma de pensar de Dios. Dios nos dice que hagamos las cosas de una manera, pero nosotros razonamos y las hacemos a como nosotros creemos que es prudente, no obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces, vayamos al punto, ¿verdad? Muchos cristianos, hermano, y lo voy a decir de esta manera y no se vaya a ofender, y cuando uno usa la palabra ignorantemente es sin conocimiento. O sea, que muchos cristianos sin conocimiento, hermano, siempre piensan que es mejor sembrar en tierra seca que en tierra fértil. ¿Sí me están entendiendo, verdad? O sea, y cuando digo ignorantemente, o sea, no tenemos el conocimiento de qué es sembrar en tierra fértil y qué es sembrar en tierra seca, ¿verdad? Entonces ya igual guardes esas palabras porque ahorita las va a entender. Entonces, ¿por qué Abraham le dio los diezmos de un botín a un hombre rico? Él no sabía que era Jesucristo, pero él percibió que era un hombre, porque dice que era sacerdote y rey. Eran las dos cosas. Pero ¿por qué Abraham, hermano, no le dio mejor esos diezmos y sus ofrendas a los indigentes, a los de la calle, a los más necesitados, o las personas que quizá tenían necesidad? Porque la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 14, Marcos 14, versículo 10, dice que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Entonces quiere decir que en el tiempo de Abraham había gente pobre y necesitada también. Eso ha sido desde el principio hasta el final, va a haber gente pobre y necesitada. Pero ¿por qué, hermano, Abraham no le dio más bien los diezmos a la gente necesitada? Y dijo, bueno, este hombre pues es un rey, pues, ¿qué le puede faltar al rey? Mejor vamos a dárselos a esta gente que está necesitada. Mira, toma para ti, y toma para ti, y déjale mando también a aquel que está allá, y a aquellos que tienen necesidad. ¿Por qué se los dio a un hombre que no tiene necesidad? ¿Por qué a un rey? Por lógica, hoy en día los cristianos pensamos, no, pues mejor vamos a hacer para lo que necesita, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? No. Es el razonamiento de hoy en día. Ni siquiera razonamos espiritualmente, porque eso es un razonamiento humano. ¿Por qué Abraham? Porque era un hombre espiritual, él hablaba con Dios. ¿Por qué se los dio a un rey? ¿Sabe por qué? Porque estaba sembrando en tierra fértil. Amén. Gloria a Dios. Por eso se los dio, porque estaba sembrando en tierra fértil, hermano. Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y luego dice que bendijo a Abraham, ¿verdad? Pero él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso le digo, ¿por qué Abraham no prefirió darle los diezmos y las ofrendas a la gente pobre? Porque Abraham, hermano, sabía que la bendición venía de allí, porque el que bendice es Dios. A veces nosotros creemos que nosotros somos los que bendicemos, y nosotros queremos bendecir un ministerio, queremos bendecir una persona necesitada, pero ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? Lo puede hacer, o sea, usted lo puede hacer, pero tiene que entender realmente que donde Dios les manda, hermano, a que usted diezme, ofrende, es en la obra del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice que usted ofrende y diezme el dinero de Dios a los pobres o a los indigentes. Eso no dice la palabra de Dios en ningún lugar. O sea que sí lo podemos hacer, pero vamos a tener que sacar un poco de dinero extra de nuestra bolsa para hacerlo. Bíblicamente yo no encontré una parte donde diga que incluso ni Jacob, y estoy de acuerdo, Abraham solamente diezmó una vez bíblicamente, no lo sé lo demás, pero Abraham era una persona que sacrificaba cientos de vacas, de becerros continuamente a Dios y a Abraham. O sea que le costaba a Abraham, hermano, tener una relación con Dios. Mire, los satánicos, los brujos o los hechiceros matan gallinas. Una gallina no se la regalan, se te cuesta una gallina. Matan, hermano, animales quizás más costosos, que llevan ofrendas costosas, los satánicos a su Dios el diablo. Y ellos ayunan 3 días, comen ratas, comen basura, comen cosas de drenaje para agradar a su Dios. ¿Y saben qué reciben a cambio ellos? Poder.
reciben poder. Ellos reciben poderes, hermano, que sí hacen daño a la gente tan solo con mirarla. Ellos van y dicen una maldición, un hechizo en contra de alguien y la expulsionan, cae el hechizo. Porque ellos reciben poder, hermano, por todo lo que ellos hacen. O sea que para poder agradar a ellos, a su Dios, ellos tienen que hacer sacrificios. ¿Y saben de dónde aprendieron eso? De la Biblia. Ellos copiaron eso de las cosas de Dios. Satanás nunca es original, él no produce nada de él copia todo lo de Dios. A Moisés se le dijo cómo hiciera el tabernáculo, cómo hiciera la arca del pacto, y dice la Biblia que se le dijo que los hiciera similares a los que están en el cielo. Le dijeron, similares a los que miraste allá. O sea que Moisés hacía las cosas aquí en la tierra del templo, y todo ese diseño que tenemos aquí de adoración es similar al que está allá. Hoy en día usted puede leer en el Apocalipsis, dice que hay 24 ancianos que siempre dicen santo, santo, santo y santo, ¿verdad? Y que siempre están adorando y alabando al Señor. Nosotros hacemos eso porque copiamos de lo del cielo aquí en la tierra. Las ofrendas y todas esas cosas, hermano, se copian del cielo. Las hemos agarrado del cielo porque del cielo es donde recibimos la revelación, ¿verdad? Entonces eso es lo que usted tiene que entender, hermano, que Abraham, hermano, no le dio los diezmos del botín a solamente un rey, se los dio a un sacerdote, hermano. Dice que es un sacerdote del Dios Altísimo. No lo repartió a hombres ambulantes, a gente necesitada. Él ayudaba a gente necesitada. Él era una persona, hermano, bien dadivosa, bien generosa con la gente, pero también no era con Dios. Y le voy a decir por qué Abraham, hermano, lo hizo de esta manera. ¿Por qué Abraham no se lo dio a los indigentes ni a los pobres? La respuesta la vamos a encontrar el por qué en Mateo capítulo 10, versículo 41. Ahí está la respuesta del por qué Abraham, hermano, dio los diezmos y las ofrendas a este rey de Salem. Y dice Mateo 10, 41, dice así: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ponga atención, el que recibe a un profeta, hermano, para que usted reciba a un profeta es porque usted está haciendo algo. El hecho de abrirle la puerta y decirle, pásate, siéntate, te sirvo un vaso de agua, es una acción que usted está haciendo. Y eso es lo que dice la palabra. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta va a recibir. Entonces, cuando Abraham siembra con un rey, un sacerdote, recompensa de un rey y recompensa de un sacerdote va a recibir. Usted sabe, si usted le da a un indigente, usted no va a recibir una recompensa de indigente, pero ¿qué le va a dar el indigente? Y si usted recibe una recompensa de un rey, ¿qué cree que le va a dar un rey? ¿Puede entender eso? Y es que la palabra misma lo está diciendo. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo. Cuando está hablando de recibir a una persona, es una persona que tú ayudas, una persona que tú la sustentas, una persona que tú le das. Bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora lo que yo le voy a decir, hermano, es una bomba. Es una bomba nuclear, porque yo sé que esto le va a traer muchos pensamientos. Yo no sé qué se va a generar en su mente, y otra vez vuelvo a esto, a lo que yo tenía temor, ¿verdad? De lo que van a pensar. Pero, hermano, muchos hermanos siembran en tierra seca. Y la tierra seca es un ministerio como este, ¿verdad? Mucha gente vamos a una iglesia, hermano, que ya tiene 20 años, quizás 30 años. Y usted mira al pastor, hermano, mira a la congregación, que casi todos están quebrados. Casi nadie tiene dinero, todos están endeudados. El pastor, la casa se le está cayendo, no tiene dinero a veces ni para la renta ni para los biles, y usted dice, voy a sembrar aquí. Ellos predican de un Dios que bendice, ellos predican de un Dios que es rico, millonario, que todas las cosas las creó él, ¿verdad? Pero ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Ya han pasado 20 años, 30 años. Aquí hay muchachos de 18 años, ¿verdad? Cuando un padre recibe al novio de la hija y llega un muchachito de 18 años y te dice, no, pues vengo a hablar con usted porque quiero hablar con su hija. Bueno, tú no esperas que él tenga algo, porque tiene 18 años y todavía ni siquiera comienza a trabajar. Pero que te venga un hombre de 30, 40 años a decirte, vengo con su hija.
usted sí espera que él tenga algo, ¿cierto? O usted espera que sea como un jovencito de 18 años que nunca ha trabajado. Pues si lo mira de esa manera, pues es un flojo, ¿verdad? Porque como un hombre de 30, 40 años no tiene nada, algo pasó en su vida, algo está pasando en su vida, o tiene maldiciones en su vida que no ha podido prosperar. ¿Sí me están entendiendo? Y peor lo entiendo, hermano, si es cristiano. Porque cuando venimos a Cristo las maldiciones se rompen. Todas las maldiciones, todas las cadenas, las ataduras, hermanos, se caen. Quizá si es una persona del mundo, bueno, pues tenía vicios, le hacía las drogas y tomaba alcohol y se gastaba todo el dinero y no trabajaba 2 o 3 semanas. Y después no trabajaba. Pero usted está hablando de personas, hermano, cuerdas, personas espirituales que oran, que ayunan, que se congregan, que le creen a un Dios rico, hermano, un Dios misericordioso. Entonces, ¿por qué no, verdad? Póngase a pensar, voy a diezmar y voy a ofrendar en un ministerio seco. ¿Qué va a recibir? Y por eso le dije que era como una bomba. Porque lo voy a poner a pensar. Porque estoy seguro que algunos de ustedes tienen que conocer a alguno, o 2, o varios. Yo tenía temor de decir estas palabras porque dije, Señor, yo sé que hay ministerios así. ¿Por qué? Porque hay ministerios así. Déjenme le digo, hermano, que cuando un ministerio, una familia o una persona no prospera, es por algo no está bien. Algo no está bien, hermano. Usted no puede llegar a la edad de 40 años y usted no tener nada. Algo está pasando, algo pasó, no lo sé, pero algo no está bien. Y no estoy hablando de que sea millonario o rico, hermano, sino que tenga no lo suficiente, sino más que lo suficiente, porque el Señor dice que nos quiere bendecir en todas las áreas. En todas las áreas nos quiere bendecir el Señor, hermano. Entonces, a veces nosotros queremos diezmar o ofrendar en ministerios, hermano, que están secos. No prosperan ni económicamente ni espiritualmente tampoco. Yo hablaba con mi esposa de esta situación y le decía, bueno, nosotros tenemos 3 años aquí, ¿verdad? Y no es una iglesia formal, no tiene un sign de iglesia, o sea, tenemos muchas en contra de nosotros. Entonces yo platicaba con él, decía, esperemos a que estemos en un lugar público, en la iglesia que nos vamos a mover, que pongamos todo formalmente como debe ser y que tengamos, porque ya tenemos casi todo, no falta el edificio, ¿verdad? Para estar formalmente bien. Y entonces vamos a mirar qué es lo que Dios va a hacer. Pero no podemos quedarnos con el mismo tamaño, hermano, que pasen otros 3 años y nomás tener 20, 25 miembros. No puede ser así. Si eso sucede es porque algo no está bien. Ahora, yo creo, hermano, de las personas que creo que un ministerio no debe de crecer más de 100. No más de 100. Porque ya, hermano, empieza a haber mucho desastre, desorden, ni siquiera nos vamos a conocernos a nosotros. La Biblia dice que el pastor que tenía ovejas tenía 100 y dejó una, se le perdió y fue a buscarla. Pero no dice que tenía 200, ni 300, ni 5,000. Dice que tenía 100. Entonces yo soy de la persona que creo que un ministerio con 100 ovejas está completamente, como que dice, a sus límites. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo unos tiempos, hermano, de idolatría. Estamos viviendo unos tiempos donde la gente le gusta más el materialismo, está más enfocada en las redes sociales, en sus juegos, en todas las perversiones que salen en todas las redes sociales. Y, hermano, están tan contaminadas que las cosas de Dios las hacen para un lado. No les importan las cosas de Dios. Los jóvenes, hermano, hoy en día, la pornografía está en la computadora, solamente pones unas cuantas palabras y ellos se llenan de pornografía. Y esto no es algo nuevo que usted sepa, esto es viejo ya. Desde que llegó el internet, hermano, desde que llegó la computadora, desde que todo esto revolucionó, hermano, el mundo está más perdido. Hoy cada rato se matan personas en la carretera porque van en el celular y no ponen atención a lo que están manejando y se meten atrás de los trailers, atrás de los carros, chocan, hermano, porque ellos están metidos en el internet, en las redes sociales. Te levantas y lo primero que miras es saber qué me dicen las redes sociales, qué publicaron ahora. Hermano, pierdes ahí 3, 4, 5 horas lo que ni siquiera haces para orar. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, nosotros queremos que Dios nos bendiga, hermano, pero las cosas que estamos haciéndolas mal. No estamos haciéndolas bien, no estamos razonando con el Espíritu. Entonces el Señor, hermano, quiere que usted siempre tierra fértil. El Señor quiere, hermano, que usted abra los ojos y que mire cómo puede ser bendecido. Necesitamos estar atentos a lo que dice la palabra del Señor, hermano. Y uno de los primeros errores del cristiano, ¿sabe cuál es? Es pensar de esta manera. No, yo no voy a diezmar porque el hermano, yo no voy a ofrendar porque el hermano está más acomodado que yo. ¿Sabe cómo se llama eso?
idolatría. Porque usted está trayendo los diezmos al hermano. Oh, es que el pastor está más acomodado que yo. ¿Cómo le voy a dar? Lo necesito más yo, estoy más acomodado. Hermano, pensar en su corazón que usted está dándole los diezmos o sus ofrendas a un hombre se llama idolatría. Cuando usted trae los diezmos o las ofrendas al altar en su corazón, desde que usted está en su casa, hermano, desde que usted saca su dinero o si no lo saca, igual ya tiene que tener en su mente, ¿verdad? Que es para Dios. Esa es la mentalidad que usted tiene que tener, es para Dios, no es para el hermano. Yo ya les he dicho aquí, a menos aquí no es el caso, yo no toco el dinero de aquí. Yo todo lo contrario. Trabajamos duro para poner todo lo que sea necesario, sin tocar ningún centavo de lo que hay ahí. Ese dinero es del pueblo para Dios y se va a gastar en la obra de Dios. Yo no tengo necesidad de tocar un centavo de ese dinero. No lo tengo, gracias a Dios me ha bendecido y yo no hago esas cosas. Quizás si otro pastor tiene la necesidad, bueno, la Biblia dice que si él trabaja en la obra es digno de agarrar su dinero, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita yo no tengo esa necesidad, gracias al Señor. Entonces, esa es una idolatría, pensar que va a diezmar para el pastor. Ni aquí ni en ninguna iglesia en el mundo usted puede tener esa mentalidad, es que el pastor está más acomodado que yo. Y también de pensar, voy a sembrar en este ministerio porque está quebrado, pues es tierra seca. Estamos hablando de ministerios ya grandes, hermanos, ministerios viejos. Hay ministerios que van comenzando y es bien difícil ahora cuando se está comenzando, pero con el tiempo, hermano, debe de ir habiendo diferencia. Ahora, la Biblia dice que la persona que es dirigente, que es trabajadora, no puede empobrecerse. Pero dice que el que es flojo, empobrece. El que no trabaja, empobrece. Entonces, hermano, si no queremos empobrecer y queremos estar bien, necesitamos trabajar siempre. Mantenernos ocupados trabajando. Más adelantito le voy a dar el secreto de lo que cada uno de ustedes debe de hacer conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que puedan prosperar. Porque, hermanos, ganando el mínimo, trabajando 8 horas al día, usted nunca va a salir de lo que es suficiente. Siempre se va a quedar, tengo lo suficiente. O sea, que a veces ni lo suficiente. A veces me quedo corto en lo suficiente. Entonces el Señor quiere bendecirlo y quiere que usted piense de otra manera, ¿verdad? Entonces, el pensar, hermano, también en diezmar, ofrendar a otro ministerio para hacerlo prosperar, para que les vaya bien, también está mal, porque el que prospera es Dios. A mí no ocupa otra persona mandarme dinero para acá, para que yo prospera, para que me vaya bien, porque a mí el que me prospera es el Señor. Esa es la mentalidad que debemos de tener todos nosotros, que el que prospera es Dios. La palabra de Dios dice el Salmo 127, versículo 1, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, hermano. Y luego el versículo siguiente dice que por demás es que te levantes de temprano a trabajar y llegues tarde y comas pan de dolores, porque el Señor va a dar a su amado el sueño. Lo que está diciendo este versículo, que no se trata de que tú trates de bendecir a otras personas, ¿verdad? O bendecirte a ti mismo, porque tiene que ser Dios el que te va a bendecir. Puedes trabajar día y noche, hermano, pero si hay una maldición en ti, el Señor no te va a bendecir. Si hay desobediencia en nuestros corazones, yo creo que no te va a bendecir, porque ya conoces de la palabra del Señor. Mucha gente inconversa, hermano, que es bendecida, ¿verdad? Pero tampoco no pueden disfrutarlo porque ni siquiera tienen paz en su corazón. Entonces, ¿de qué te sirve tener tantas riquezas y no tener paz en tu corazón? ¿Para qué no sirve de nada? Entonces, Job nos da otro consejo. Job nos da otro consejo. Y capítulo 22 de Job, versículo 23 dice: si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Bueno, lo estoy leyendo en la versión nueva internacional. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuántos hogares no están siendo afligidos hoy en día, hermano? Problemas, pleitos, todos los días pleitos, que el marido ya no aguanta. Hermano, algo no está bien ahí. Porque si estamos en paz con Dios, debe haber paz en la casa. Si no hay paz en la casa es porque algo no está bien. Alguien está mal con Dios. Los espíritus, hermano, entran cuando hay puertas abiertas. Si no hay puertas abiertas, ellos no pueden entrar. En una casa de personas como ustedes, cristianas, creyentes, debe de haber paz, debe de reinar la paz, porque el Señor Jesús es el Rey de paz. Y si Él vive allí, hermano, Él debe de reinar ahí. Versículo 24 dice, Job 22, 24 dice: tendrás más oro que tierra.
Es un consejo de Job. Y como piedras de arroyos de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa. Hermano, cuando Dios te defiende, tú vas en la carretera manejando y viene un trailer, se sale de la carretera y te pasa por un lado, no te choca a ti. Porque el Señor te está defendiendo. Manda a sus ángeles a que acampen alrededor de ti y te defiende de la catástrofe, te defiende del mal, te defiende. Vienen las pestes, hermano, y te libra de ellas. Lo que dice el Salmo 91. Nos va a librar de la peste destructora. Nos va a librar de todas estas cosas. Y tendrás plata en abundancia, dice la palabra del Señor. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. ¿Y cómo se pagan esos votos? La palabra de Dios nos dice cómo se pagan esos votos. Pero debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Y déjenme les digo que la bendición, hermano, y la paz del hombre se encuentran en la obediencia a la palabra de Dios. La bendición, la abundancia, hermano, la paz se encuentran en la obediencia a la palabra del Señor, no en el razonamiento humano. Nosotros razonamos y queremos hacer lo que es prudente y no escuchamos la palabra del Señor. Aunque ya la conoce, usted dice, no, pero yo pienso que él necesita más. Mire a Abraham nunca pensó así. Abraham no dijo, no, pues este rey es el rey de Jerusalén, mira los caballotes que trae, ese caballo que trae hombre, ni siquiera yo tengo esos caballos, ¿cómo le voy a dar yo de dinero? Pero Abraham nunca se los dio, se los dio a él, pero en su corazón Abraham se los dio a Dios. En el corazón de Abraham no estaba bendecirlo a él, estaba bendecir a Dios. Él sabía en su espíritu, hermano, que ese hombre era Jesucristo. Si no, yo creo que no se los hubiese dado. Yo creo eso, lo personal. Ahora vamos a mirar dos ejemplos, hermano. Vamos a mirar dos ejemplos. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9, para que miremos, hermano, que en dónde se encuentra la bendición de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9, dice así: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levanta 7 veces, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio, dice. Y Naamán se fue enojado. Le dieron las instrucciones de cómo poder ser salvo, cómo poder ser sano, y se fue enojado. No le gustó la idea de meterse al Jordán. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba que el profeta saldría de su casa, ponía la mano sobre él sin bajarse de su carro, de su caballo, le sacaba al profeta, él tenía una idea de lo que iba a suceder cuando él llegara. Él ya había razonado cómo iba a ser todo, y él esperaba que las cosas fueran como él había pensado, pero no fue así. Dice, y Habana y Fafar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas del Jordán, que las aguas de Israel, de todas las aguas de Israel. O sea, él está razonando y diciendo todas estas cosas. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? O sea, ¿no está mejor a mi manera? ¿Aquella agua está más limpia? ¿Por qué el profeta me manda a esta que las aguas del Jordán, hermano, son marrón, arenosas, y de abajo están verdes? Arriba son marrón, arenosa, y abajo están verdes, y abajo todavía están más sucia, porque abajo se receta toda la tierra. Y las aguas de estos ríos que dice Habana y Farfar, hermanos, son ríos de agua potable. ¿Acaso no está mejor que me metan los ríos de aguas limpias? Esos ríos están mejores que todas las aguas de Israel. Dice, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, enojado, iba bravo, ¿verdad? Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, lo hicieron recapacitar a sus criados, hermano. Y dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Lo hicieron recapacitar, hermano. Entonces dice, él entonces descendió, o sea, se regresó, se fue, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia. No eran las aguas del Jordán, fue la obediencia a la palabra del Señor. ¿Se me están entendiendo? Naamán, hermano, tenía sus propias expectativas.
Él ya había formado su imagen de cómo las cosas deberían de ser. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros razonamos y nos formamos una idea de cómo es mejor. Y ignoramos el mandamiento del Señor, ¿verdad? Naamán, hermano, era un general del ejército de Siria. Usted puede saber lo que es un comandante del ejército. Es una persona de renombre. Él era el que cuadraba, hermano, él era el que figuraba, diseñaba las guerras. No sé, quizás eran 1 millón de soldados, quizás 2 millones, no lo sé, pero decía, o que tú agarres tu grupo para allá, tú este para acá, ustedes atacan primero, ustedes esperan acá, ustedes avientan las flechas y ustedes van a llegar por acá. Y él figuraba el ataque de guerra y era próspero. Su rey confiaba en él. Incluso su rey de él fue quien lo mandó a Israel para que fuera sanado. Pero él, como era un hombre tan inteligente, hermano, y a la gente inteligente que razona bien, que todo le sale bien en el mundo físico, no puedes aceptar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios le pareció que la salvación viniera por medio de la locura y no por medio de la sabiduría. Entonces, hermanos, nosotros debemos de hacernos como locos para poder entrar al reino de los cielos. Porque lo que el Señor dice, aquí en la tierra dice, si tú eres el jefe, a ti te sirven. Pero Jesús dice, si tú eres el jefe, tú sirves. El más chiquito hagas el más grande, el más grande hagas el más chiquito y el más chiquito el más grande, al revés. En el reino de Dios funciona al revés, hermano. Entonces, a Naamán le molestó, hermano, porque las cosas siempre eran a su manera y él no quería aceptar. Sus siervos le ayudaron a entender que tenía que hacer las cosas a la manera del profeta. Y aunque se enojó porque lo primero que él se dio cuenta fue que llegó, hermano, dice que paró sus carros afuera de la casa de Eliseo y le tocaron la puerta. Y cuando le tocaron la puerta, él no salió a recibirlo. El profeta ni siquiera salió a recibirlo. Eso también le molestó. Imagínate que tú vas a la casa de alguien a buscar a tal persona y no te recibe y demás. Te manda el mensajero y te dice, no, pues corre eso allá. Pues, ni siquiera salió a saludarme, ¿verdad? Y él se sintió por esas cosas. Pero el punto de todo esto, hermano, es la obediencia. Fue la obediencia la que lavó su carne. La obediencia a la palabra del Señor. Y vamos a mirar un segundo ejemplo, hermano. En Jueces capítulo 13, versículo 3, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Te recuerda esa historia de Sansón, verdad? Dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Estaba bendecido por el Señor. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estator. Hermano, no fue el cabello no era la fuerza de Sansón, no estaba en el cabello de Sansón, no era la fuerza, era la obediencia. Porque cuando él, hermano, le bajaron navaja por su cabello, se le acabó la fuerza. Pero ni fueron las aguas del Jordán que sanaron a Naamán, y ni fue el cabello de Sansón el que tenía la fuerza, fue la obediencia. Entonces, eso siempre Dios nos va a bendecir a través de la obediencia, hermanos. Dios no nos va a bendecir si no tenemos obediencia, si no lo obedecemos al Señor. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Ahora, el Señor, hermano, siempre va a probar los corazones antes de bendecirlos. Una vez que usted toma la decisión de seguir al Señor, Él lo va a probar a usted. Y no lo va a bendecir, hermano, hasta que usted haya pasado la prueba. Y eso es lo más difícil, hermano, bajar la prueba. Mire que cuando viene gente a Cristo con ataduras, hermano, que siempre ha estado en el mundo, que ha practicado cosas que no debió haber practicado, y vienen aquí, hermano, duran mucho tiempo luchando con todas esas ataduras, y una vez que son liberados, que ya lo logran, hermano, vuelven para atrás y otra vez no pueden volver, porque son ataduras las que se generan en nuestras vidas. Y eso es para que tengan una idea. Una persona que se le quebra un pie y sana, y luego se le vuelve a quebrar otra vez el mismo pie, vuelve a sanar, y luego se le queda un pie a su hijo y vuelve y sana, que empiecen a pasar las cosas repetitivas, hermano, eso es una maldición. Una persona que se casa y se divorcia, se casa y se divorcia, y se casa y se divorcia, es una maldición también. No puede estar con nadie porque es una maldición. Entonces, cuando las cosas se vuelven repetitivas en tu vida, hay una maldición.
¿Sí me están entendiendo, verdad? Todo lo que es repetitivo, hermano, que se repite una y otra vez, esa es una maldición que hay en tu casa. Y tienes que hacer algo para cortar esa maldición, y es venir a Cristo y vivir para Cristo, porque no hay otra manera de que las maldiciones se te puedan quitar. Amén. Entonces, así que Dios, antes de bendecirnos, hermano, va a probar nuestros corazones. Vayamos a Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta, hermano, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Yo solo soy un vocero. Y lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Un alma generosa, hermano, es una persona que comparte sus recursos, su tiempo, sus habilidades con otros. Ayuda a los necesitados sin esperar recompensa. No es egoísta ni es mezquino, o sea, muestra amabilidad, bondad y compasión hacia los demás. Esa es una persona generosa. Lo contrario de una persona generosa es una persona mezquina, que no comparte nada de esas cosas con nadie. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Pero si lo leyéramos al revés, el alma que no es generosa no será prosperada, y el que no saciare tampoco será saciado. Eso dice la palabra del Señor. Debemos de aprender a leer como dice el pro y el contra, ¿verdad? Lo que dice y lo que dice al contrario, si no obedecemos a la palabra del Señor, ¿verdad? Lo único malo, que cuando usted es generoso, siempre va a haber quien se pase de listo o se quiera bajar de listo con usted. Cuando usted es una persona dadivosa, cuando usted es una persona que siempre está ayudando, y que los demás sepan que está ayudando, van a venir y van a querer aprovecharse de usted. Por eso la palabra de Dios dice que seamos astutos como mansos como paloma y astutos como serpientes, que seamos listos, ¿verdad? Porque más adelante vamos a predicar la parábola, hermano, del samaritano que estuvo herido, ¿verdad? Que Dios le pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Verdad? Veas lo mismo, para que entendamos, hermano, quién es nuestro prójimo. Porque nosotros siempre hemos generalizado que todo el mundo es nuestro prójimo, pero cuando entendamos esa parábola se va a dar cuenta que no todo el mundo es su prójimo, no todo el mundo es su prójimo. Después vamos a hablar más en profundidad sobre eso, ¿verdad? Vayamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Lo que acabamos de hablar de la generosidad, hermano, todos los cristianos debemos de ser así, o deberíamos de ser así, ¿verdad? Amables, bondadosos y compasivos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La pregunta es: ¿cómo estamos sembrando? Yo no sé cuántos de ustedes conocen de siembra del campo. Voy a levantar la mano para saber quién conoce de la siembra. ¿Ha sembrado maíz o algún tipo de planta? Bueno, la siembra, hermano, tiene la fresa tiene por ejemplo, la fresa la pones así, de lejos la mata, una cuarta de tu mano, una de otra, porque crece, se hace guía, ¿verdad? El maíz, hermano, lo pones como a un pie, porque si lo pones más cerca, se estorba. Cuando crecen y salen los elotes, se estorba uno al otro. Entonces todo tiene su medida, ¿verdad? ¿Cómo estamos sembrando? Si estás sembrando el maíz, pones un maíz aquí y luego pones otro hasta la puerta. Bueno, si tienes un pedazo como el que está aquí y además siembras 4 matas, ¿qué crees que es lo que vas a cosechar? 5 toneladas de maíz. El que siembra escasamente cosecha. Si usted empieza a sembrar como es debido, aquí, allí, entonces usted va a tener más cosecha porque está sembrando continuamente. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y en realidad, les vuelvo a repetir, yo ni siquiera lo quería decir, porque la gente, hermano, siempre piensa que uno está pidiendo. Y no, hermano, uno como siervo de Dios no depende de las cosas así como de pedir. Un siervo de Dios, en realidad yo le digo, no debería pedir. Si él confía en Dios, Dios le va a dar. ¿Entiendes? Entonces, un siervo de Dios debe depender de la bendición de Dios y no estar pidiéndole a nadie nada. Entonces, Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Estar pidiendo. No es pidiendo, pero el Señor quiere bendecirlo y por eso quiere que se lo diga. Y yo se lo vuelvo a repetir. Yo soy un testigo, hermano, un testigo físico de lo que estoy hablando. Eso es verdad. Eso es verdad. Ustedes conocen mi vida hoy en día. Ustedes no la conocían hace 10 años. Pero es totalmente diferente, tanto espiritual como económicamente.
y se debe a la palabra del Señor. Le he creído al Señor con todo mi corazón y trato de servirle con todo mi corazón. Soy hombre, soy humano y no soy perfecto, pero me esfuerzo hasta más no poder a servirle al Señor y hacer las cosas como Él manda. Si Él dice que siempre, hermanos, si yo estoy parado aquí diciéndole que la Biblia dice que el que siembra escasamente sembrará, el que siembra escasamente cosechará. Es verdad, eso es una verdad, ¿verdad? Pero cada quien, hermano, tiene libre albedrío para escogerlo. Pues ¿cómo estamos sembrando? ¿Verdad? Escasamente, generosamente. Usted ya sabe, si siembra escasamente va a cosechar. Amén. Entonces, hay personas, hermano, inconversas que no temen a Dios. No me va a alcanzar, hermano, a predicarle todo lo que yo quiero predicarle, porque este tema, para poderlo enseñar bien, es profundo. Y es muy poco el tiempo que tengo para explicarle tantas cosas en 50 minutos, en una hora. Se me hace que es mucha información, ¿verdad? No voy a terminar todo, hermano, pero hay personas inconversas que no temen a Dios, hermano, y son prosperadas. Eso es lo que habíamos hablado hace ratito. Hay personas, hermano, que son malas y son prosperadas, pero el Señor dice que a veces Él da riquezas, pero no permite que las disfruten. Entonces, ¿de qué sirve tener riquezas si no las puede disfrutar? Hay gente, hermano, que es millonaria, multimillonaria, pero desafortunadamente le salió un niño, hermano, con el síndrome de Down, que estos hombres, yo no los conocí directamente a ellos, pero lo oí de una segunda persona, que era su compadre en el estado de Guadalajara, México. Tenía un compadre que le nació un hijo, él era millonario, y él, hermano, empezó a gastar sus riquezas porque él creía que con su dinero iba a sanar a su hijo, y lo llevó con todos los mejores doctores, y terminó, hermano, con su hijo con el síndrome de Down, y terminó sin dinero. Se le acabó el dinero. O sea, se lo consumió, hermano, se lo consumió el enemigo, ¿verdad? Pues, o sea, lo que yo voy, hermanos, que a veces Dios nos da riquezas, bueno, a las personas inconversas, y no les da, hermano, la capacidad de disfrutarla. Usted puede ver los sicarios, o esos hombres de renombre, ¿verdad?, que trafican droga, trafican cosas, hermano, y tienen millones y millones y millones de dólares, hermanos, y no los pueden disfrutar. Terminan muertos o en la cárcel, ¿verdad? Porque no lo hicieron correctamente como manda la palabra del Señor, ¿verdad? Pues ahora, hermano, para terminar, yo le voy a dar este consejo. No voy a dárselo todo como yo quería, pero el consejo que yo le voy a dar, hermano, es que de su trabajo, de lo que usted trabaja, con el sueldo mínimo, no va a tener más que lo suficiente. El Señor quiere que usted emprenda un negocio. Si quiere que el Señor le bendiga, emprenda un negocio. Porque en un negocio va a haber tiempos que le va a quedar más y va a haber tiempos que le va a quedar menos, pero siempre le va a quedar más que menos. Entonces, de su propio trabajo, nunca, hermano, se va a superar. Es imposible que una persona ganando $12 por hora, trabajando, hermano, 5, 6, 7 días a la semana, agarra un cheque de 700, 600, 900. Es imposible, hermano, que saque la cuenta. Viene siendo, póngale 1000, para ir rápido, ¿verdad? Son 4000 al mes. Y el año tiene 12 meses, 4000 al mes, son $48,000. Pero ¿cuánto consume usted? ¿Qué es lo que compra? ¿Qué come? ¿A dónde va? ¿Qué gasta? Entonces, si usted suma la renta, hermano, 1000 de renta, ya se le bajaron 12,000. Si es que paga 1000, si no es que paga más. Entonces, de sus $48,000 ya tiene $12,000 menos, le quedan 36,000. Ahora, usted compra ropa, compra comida, no sé cuánto gaste por semana de comida, pero mínimo se va a gastar de 10 a 15 mil dólares de comida. Entonces, de 36,000 ya nomás le quedan 21,000. Y el carro que paga, y la aseguranza, y el celular. Hermano, va a terminar usted el año sin nada. Y agréguele que va al dentista o que va al doctor, que le pasa algo, que le dan policía el ticket, que le descompuso el carro. El hermano termina consiguiendo dinero para poder salir el año bien. Lo que el Señor quiere es que usted emprenda un negocio, haga algo, usted conoce sus habilidades, usted no sé qué puede hacer, pero haga algo que le genere dinero y manténgase trabajando. Hermano, ¿cómo yo voy a prosperar si siempre estoy sentado? Si de por sí trabajando todas las semanas, que son 52 semanas al año, trabajando esas semanas, no la hago. Imagínense que fallo 2 semanas de trabajar. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces usted tiene que empezar a ver, hermano, Dios lo quiere bendecir. Dios, hermano, esos hombres del mundo, inconversos, que Dios los bendice, porque dice la Biblia que de Dios viene la riqueza, de Dios viene la bendición. Ellos, hermano, se la pasan trabajando, no son perezosos y son generosos, algunos, ¿verdad? Pero entre más generosos son, hermano, como que Dios más les bendice. Entonces,
Yo sé que algunos de aquí ya tienen su negocio y pueden sustentar que lo que estoy diciendo es verdad. Si usted tiene su negocio, hermano, y usted cobra por lo que usted hace, por lo que usted sabe, o usted vende lo que usted tiene y lo compra, usted puede ver, hermano, que quizá, por ejemplo, un ejemplo nomás, ¿verdad? Compra un carro en 3,000 y lo vende en 4,000, hermano, le ganó $1,000. No sé, si compra cosas de la tienda y las vende más caras, un poco más caras, usted va a ganar un poco de dinero más. Entonces el Señor lo quiere bendecir, hermano, pero tiene que hacer algo usted. A veces los cristianos esperamos que Dios nos bendiga, hermano, y nos estamos, pues, ¿dónde llegará? ¿Dónde tendrá mi socorro? Dicen, necesito $200, ¿quién nos va a dar? Y el Señor se los da, o sea, no tengo esa duda que el Señor se los pueda dar, pero no va a estar todo el tiempo dependiendo de que le caiga dinero al cielo. Entonces, si quiere usted ser bendecido, hermano, usted tiene que empezar a pensar como la palabra del Señor manda. Job tenía animales, compraba y vendía, criaba y vendía, era negociante. Abraham también tuvo animales, hermano, los vendía, hacía negocios con sus animales. Entonces tenían sus propios negocios. Como cristianos, Dios nos puede dar nuestro propio negocio a cada uno de nosotros, pero tiene que creer en Dios, tener fe y hacerlo sin temor. Hermano, como yo comencé mi negocio, lo comencé indocumentado, no tenía documentos. Entonces, no es una excusa no tener documentos. Esa no es excusa. Es que no tengo dinero para invertir. Bueno, órele al Señor y el Señor abrirá un camino donde le va a llegar lo que usted necesita para comenzar un negocio. Quizá puede vender tacos, puede vender tortas, puede vender comida a alguien, ¿me entiende? Pero puede hacer algo. Y Dios lo va a bendecir. Y todo eso requiere de constancia y de firmeza. Una vez que lo haga, siga haciéndolo, hermano, porque un negocio, usted está un año y en un año no hace nada. Apenas si empiezan a conocerlo al año. Entonces, para que un negocio sea negocio, hermano, ahorita 5 años para que un negocio sea negocio. Entonces nosotros nos desesperamos, queremos vender 3 días y no funcionó, ya cierra el negocio de 3 días. Ni siquiera supo la gente que se estaba vendiendo, ya cerró el negocio, ¿verdad? Tiene un mes vendiendo y no, ya lo voy a pensar, mejor lo voy a cerrar porque no está dando. Tiene que esperar 2 años. 2 años tiene que esperar usted para que solamente venga el pensamiento de cerrar el negocio. O sea, no puede, cuando una vez que usted emprende un negocio, en su mente, sáquese de que lo va a cerrar hasta que hayan pasado 2 años. Cuando pasen 2 años, entonces usted diga, bueno, vamos a mirar si lo voy a cerrar o lo voy a dejar. Porque hasta dentro de 2 años usted va a saber si funcionó o no funcionó. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Job 36:11, con este versículo termino. Job 36:11 dice, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, igual a prosperidad, y sus años en dicha, feliz. Dicha significa feliz. Versículo 2 dice, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si los músicos se pueden preparar, por favor. Hermanos, si no escuchamos la palabra del Señor, si no la escuchamos y no le sirvemos, vamos a acabar nuestros días, dice, acabarán sus días. Si lo escuchamos, vamos a acabarlo en bienestar, pero si no lo escuchamos, es lo contrario de bienestar. Es lo contrario de bienestar.